Aquí nos encontramos en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, donde se estará efectuando un maravilloso conversatorio en homenaje a una de las grandes maestras de la literatura popular venezolana, como lo es Teresa de la Parra. Una gran dramaturga y una gran maestra de la literatura venezolana por todo el sentir histórico y además de esto por la lucha que ella mantuvo durante su vida. En esta oportunidad tendremos a grandes panelistas, entre ellos el viceministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Casal. Acompáñame a disfrutar de esta maravillosa actividad efectuada aquí en nuestra Casona Cultural Aquiles Nazoa. El Ministerio del Popular para la Cultura y el Centro Nacional del Libro se suman a celebrar el Día Internacional del Libro y el Idioma este 23 de abril, conmemorando y recordando la partida física de nuestra escritora universal, Teresa de la Parra. Invitamos a todos los docentes a participar en conversatorios, obra y figura de la Teresa de la Parra, y el día de hoy vamos a tener a sus principales panelistas que van a estar comentando la vida y obra de esta insigne escritora venezolana. Le vamos a dar seguidamente la palabra al viceministro de Economía y Fomento Cultural, el señor Raúl Casal. Bueno, muy buenos días. Realmente un gran placer estar aquí este día. Primero porque hay protagonistas que son del día y son realmente para siempre. Uno es el Día Internacional del Libro. Lo es hoy por un día muy significativo. Primero, muerte, fallecimiento de tres grandes escritores, tres hombres de las letras, pero muchos años después, siglos después, también falleció Teresa de la Parra a la corta edad, de 3 años, ¿no? Era muy joven, realmente, en España, falleció. Y eso hace 88 años. Voy a hacer un paréntesis aquí. Hoy también nació Eal de Herrera, al cual también le rendimos tributo. Él decía que por alguna razón él terminó siendo escritor, por nacer un día como hoy. Entonces, esa es una de las partes protagonistas, ¿no? Los libros, la lectura. Pero en este caso son las mujeres que son protagonistas constantemente, a diario, cada hora, cada minuto, cada segundo. Y en el hecho de la producción literaria, más. Por razones que escriben más en lo oral que en lo escrito. Es una cosa que en la historia de la humanidad vemos, digamos, menos producción de mujeres que la de hombres. Y eso, por eso, Teresa de la Parra resalta, sobresale, porque es quizás una de las escritoras que muestra desde el punto de vista de la mujer lo que sucede en su entorno de aquel momento. Una visión de clase, una visión de su clase, pero que realmente fue pionera en ese aspecto. Quienes escriben, las mujeres quienes escriben en aquella época tenían que ser personas que tenían que tener resueltos problemas, cosas de su vida. No era fácil, es decir, como no lo es fácil tampoco para un obrero tener que escribir o leer, porque después de largas jornadas de trabajo tener que leer es también algo arduo. Entonces, igual le sucede a la mujer, toda una actividad, un peso que tiene en la vida que se le asignó por las condiciones materiales, sociales que impulsan una sociedad, inclusive la actual, hacen que la mujer tenga que hacer mayor esfuerzo para además tener que ser creadora, para además tener que ser escritora, o pensadora, o lo que sea. Ursula K. Le Guin, por ejemplo, una gran escritora de fantasía, decía que ella tuvo que terminar la maternidad. Cuando terminó la maternidad y logró que sus hijos ya pudieran sobrevivir solos, es que ella pudo crear las obras que creó. Y hoy es reconocida mundialmente. Pero bueno, esas son las historias. Y hoy esa forma en que vio
Teresa de la Parra de poder expresar su pensamiento, que fue a través de unos escritos, especial Ifigenia, que fue su primera novela. Eso marca una pauta en la literatura, en la ficción y en la memoria de un pueblo, de un país, de una nación. Incluso hay una escritora norteamericana de Harvard, en los 90 ella publicó un libro sobre las ficciones fundacionales de Latinoamérica. Nombra varios textos, ¿no? María, de Jorge Isaac, la de José Mármol, la de Ronco Gallego, Doña Bárbara, bueno, que terminan definiendo de alguna manera lo que es el país, lo que es la nación, cómo se debe nombrar la nación, cómo se construye una nación al final. Eso son escritos que están ahí marcados. Y una de las personas a la que ella admira, Lois Sommer, es a Teresa de la Parra. Sobre todo, no tanto por Ifigenia, sino por Memorias de Mamá Blanca. Puesto que ahí hay muchas cosas que se recrea toda la literatura infantil. Ella dice, algunos podrían pensar que está haciendo un plagio de manera burda, pero ella dice, no, todo lo contrario, está haciendo una recreación de toda esa literatura universal infantil, a través de la voz de una niña, a través de la voz de una madre que tiene que contarle unos cuentos a su hija. Entonces, ella dice que, bueno, que parte de esa, que más allá de las ficciones fundacionales de un país, en el caso de Venezuela, que podría ser Rómulo Gallego, ella decía que más bien era Teresa de la Parra. Bueno, hay una parte que ella citaba, decía, pobre papaíto que tiene que hacer el papel de Dios, darle nombre a todo, hay que buscar las cosas, decir las cosas. Esas frases y esa forma de ver el mundo en ese momento, principios de siglo, en una dictadura como la de Juan Vicente Gómez, estamos hablando de poca cosa también, ¿no? Es decir, rebelarse en ese momento era algo que tenía que ser mal visto por algunos y muy bien visto, por lo menos hoy, por aquel tiempo, por Teresa de la Parra. Pero aquí nosotros en El Perro y la Rana publicamos un texto de Teresa de la Parra, pero al final hay unas cartas, hay unos textos, hay un intercambio, y eso es lo que hasta a la misma Teresa de la Parra se sorprendía. Uno fue por Enrique Bernardo Núñez, que se cartea con él después de haber leído Ifigenia. El otro es Miguel de Unamuno, que le entrega el libro y ya al día siguiente, a los días, ya se lo había devorado. Y ya estaba haciendo crítica. Y estaba dando un discurso delante de una cantidad de personas sobre el libro Ifigenia, encantado por el libro. Teresa de la Parra llega al lugar y se encuentra que están hablando de ella como escritora, de su novela, pero no lo interrumpe y se sienta como espectadora. Fue un desdoblaje de Teresa de la Parra, que al final termina siendo espectadora y también asombrada por lo que dice Miguel de Unamuno sobre una obra que escribió ella. Entonces, eso lo hace mucho más, digamos, genuino el trabajo que realizó Teresa de la Parra en su momento para lo que implicaba. Ya no se dio cuenta de lo que eso terminó siendo para la posteridad. Hoy esta obra de Teresa de la Parra está en nuestra colección Bicentenario Carabobo 200, porque es parte de esa construcción de nuestro país. Es la construcción de nuestra vida, de nuestra historia. Y allí, hecha ficción, está también el país, nuestro pensamiento, nuestra forma de ver la vida, de aquel momento, de aquella... No tenemos que compartirlo todo, no
tenemos por qué compartir muchas cosas, pero entender que si eso se dio en su momento, entender por qué se dio, entender por qué hoy estamos pensando de otra forma o revitalizando esa misma obra. Eso es parte de nuestro trabajo. Y por eso, hoy lamentablemente el ministro Ernesto Villegas, del Poder Popular para la Cultura, quería estar con nosotros, hizo un gran esfuerzo, pero razones también políticas como esta le hace estar en otras latitudes del país, como lo es el Estado Lara, pero se regresa en unas obras, es decir, esto es muy cambiante, es muy movible. Tenemos a la revista Tricolor que se está tratando de digamos, a celebrar sus 75 años, ¿no? Que además la última está dedicada a Teresa de la Parra. Esa es una edición que va a tener también una exposición en el Ministerio de Educación, pero que bueno, como todo, es decir, si algo tiene nuestro país, estamos en movimiento. Como decía Galileo Galilei, que la cultura, sin embargo, se mueve. Entonces, así mismo estamos nosotros, estamos moviéndonos, estamos en constante movimiento, estamos realizando una cantidad de cosas que nos permiten a nosotros mostrar nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra forma de revisar y de ver lo que fue nuestro pasado, lo que es este futuro, y lo que es nuestro presente y lo que será nuestro futuro. Entonces, no quisiera extenderme más porque tenemos aquí un extraordinario panelista y yo estoy muy complacido porque el ministro más todavía, porque él siempre reclama la presencia de la mujer. Hoy es la mujer protagonista. Desde Teresa de la Parra, que es la homenajeada por su centenario, la primera publicación, la primera edición de Ifigenia, y por estas extraordinarias mujeres que son las que están llevando a cabo un taller para profesoras de liceos, para crear, difundir, promover e impulsar a que las estudiantes escriban, lean y escriban, porque no hay escritura sin lectura, y nuestra muy queridísima Premio Nacional de Literatura, Laura Antillano, autora de innumerables obras que si me pongo a detallar creo que nos daría la tarde. Pero esto es realmente una gran satisfacción para nosotros como Ministerio de Cultura, como el Centro Nacional del Libro, estar hoy, celebrar el Día Internacional del Libro y de la Lectura con este tema que es Teresa de la Parra, Ifigenia, con estas extraordinarias mujeres que hoy nos dicen presente en la literatura, en la creación y por la patria. Muchas gracias. Excelente, retomando las palabras del viceministro Raúl Casal, la cultura en movimiento y bueno, ese movimiento de Ifigenia que hoy arriba a sus 100 años, sus primeros 100 años, y nada mejor que ser de la mano de las mujeres protagonistas, como lo dijo el viceministro, y por eso seguidamente vamos a darle la palabra a la escritora, narradora Laura Antillano, para que nos traslade a ese mundo de Teresa de la Parra. Bueno, muy buenos días. Me alegra mucho cada vez que me toca venir a esta casa, que es deliciosa y que es una maravilla y que es un gran regalo, puesto que se le dedica ahora a Aquiles Nazoa. Realmente a nadie se le había ocurrido una cosa como esta. Y llegó el presidente que la donó y la convirtió en la casa de Aquiles Nazoa y en un palacio para las actividades culturales en Caracas. Bien, yo traía un texto sobre Teresa de la Parra que alcancé a imprimir el inicio, entonces lo conversaré enseguida. He estado pensando mientras la releía en algo que cada vez me sorprende más,
que tiene una vigencia absoluta, que cada párrafo, cada capítulo es como si fuese escrito recientemente. Y eso es muy particular. Ay, ustedes piensan lo mismo, ¿verdad? Es sorprendente. Yo digo, pero yo leí esto en la escuela, lo volví, ajá, ella está haciendo señas por algo. Lo volví a leer en la universidad y lo estudiamos en la universidad. Lo volví a releer cuando me tocó a mí ser profesora en la universidad y dedicarle un espacio real a Teresa de la Parra. Y lo he estado releyendo en estos días y tiene una vigencia enorme. Si hay algún escritor venezolano que tiene vigencia a través del tiempo, es Teresa de la Parra. Entonces voy a leer un poquito de esto y lo otro lo converso. Hace pocos días, visualizando estantes de libros en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, tuvimos el placer de encontrar en algunos de ellos referencias de antologías analíticas de libros cercanamente contemporáneos que citan la obra novelística de Teresa de la Parra. Y eran unos cuantos libros. Así vemos que tanto Memorias de Mamá Blanca como Ifigenia, sus dos novelas, resultan ser textos de la autora con una importancia que supera las fronteras de la literatura nacional, abarcando territorios continentales. Releer hoy Ifigenia nos conduce una vez más a vivir la sorpresa de reconocer el alto nivel de una novela que, escrita en 1924, aún hoy contiene los elementos conmovedores que llevan a todo buen lector a descubrir en sus líneas la fuerza de una historia bien relatada, donde se entrecruzan las circunstancias del drama de una joven quien deberá asumir el proyecto de presente de su vida, rodeada de impedimentos para su libertad y definición de futuro de estabilidad y serenidad. Bueno, ustedes deben haber leído la novela. Ella se le muere el padre, ella ha vivido durante 10 años en Europa, formándose, etc. La muerte del padre la obliga a venir a Venezuela y a darse cuenta de que está arruinada y de que probablemente el futuro de su vida sea el mismo de su abuela y su tía solterona, que viven solitas juntas y que evidentemente dependen del sustento de otros miembros de la familia. Ella, al principio de la novela, va a vivir con una gran tristeza el modo como son tratadas estas dos personas, pero ella va a colaborar de alguna manera con chistes y ridiculizando a ambas. Progresivamente, cuando se va dando cuenta de que su futuro está muy cerca de convertirse en el de ella, empieza a descubrir lo hermosas que son esas dos mujeres y la gran pasión que las embarga y la circunstancia terrible de su situación, donde la economía es la economía. Releer hoy Ifigenia nos conduce una vez más a vivir la sorpresa de reconocer el alto nivel de esa novela que fue publicada en 1924 y aún contiene elementos conmovedores que llevan a todo buen lector a descubrir en sus líneas la fuerza de una historia bien relatada, porque es una gran escritora, y releanlo desde la perspectiva en que se escribe hoy y sigue siendo un texto fundamental. Así percibimos, enfrentando el deseo de lo que era el proyecto de vida, el suceso de la muerte del padre de la joven protagonista en la novela, y ello transformó las posibilidades de esa María Eugenia protagonista, llena de sueños y promesas de futuro, que se burlaba y se reía sobre su tía y su abuela y sobre el mundo, porque tenía 10 años viviendo en Europa, formándose, aprendiendo idiomas y siendo un ser absolutamente libre. Regresar aquí por la muerte del padre y empezar a vivir cuál va a ser su futuro, que dependía sobre todo de que se casara con alguien que la mantuviera definitivamente y no tenía otra posibilidad de independencia.
Eso la releí anoche. Yo decía, no puede ser, esta novela es una bomba, sigue siendo una bomba de gran importancia. La protagonista, quien estudia en Europa, tiene 10 años fuera de Venezuela, pero deberá volver a este país a reencontrarse con su familia y a informarse de lo que le ha ocurrido a su padre y de lo que le ocurrirá a ella en el entorno de ese fallecimiento, y deberá revisar las posibilidades de su herencia, de la cual ya no tiene nada porque los otros familiares se la han despojado. La joven enfrenta un destino entonces que le era totalmente inesperado, una circunstancia obligada, la de verse dependiente de parientes que se han posesionado de lo que era suyo. Y esta muerte de su padre hace que ella quede en manos de su abuela y de su tía, las mujeres acerca de las cuales se había reído en otro tiempo. La carta de María Eugenia Cristina, con la que abre la novela, es otra cosa que me pareció muy particular, porque para sus contemporáneos, la literatura que leemos de los contemporáneos, esta novela es de 1924, no tiene la riqueza que tiene Ifigenia. Ifigenia tiene una cantidad de procedimientos literarios que realmente se convirtieron en público o en producciones ya colectivas muchísimo después de que ella lo hiciera. Ella inicia en Venezuela para nuestra literatura muchas cosas en ese sentido. Su instalación con la abuela y la tía solterona, que al principio provocan en ella una distancia crítica y burlona, progresivamente despiertan en la joven una actitud de acercamiento particular, porque ella las va a ir descubriendo y descubre en ella el papel de víctima, que ella no lo sabía. Cito: abuelita y tía Clara, que saben distinguir muy bien los hilos tramados de los zurcidos y de las randas, pero que no ven en absoluto estas cosas que se ocultan tras las apariencias, no conocen ni por asomo la cruel y estoica magnitud de mi aburrimiento. Abuelita tiene muy arraigado este principio falsísimo y pasado de moda. Dice, las personas que se fastidian es porque no son inteligentes. Y claro, como mi inteligencia brilla de continuo y no es posible ponerla en tela de juicio, abuelita deduce en consecuencia que yo me divierto a todas horas con relación a mi capacidad intelectual, es decir, muchísimo. Y yo, por decir delicadeza, se lo dejo creer. Este es un párrafo del principio de esa situación en que ella acaba de llegar al país después de 10 años y tiene que estar con la abuelita y con la tía solterona. En la medida en que la novela va progresando y nuestra protagonista va descubriendo el mundo para el que ahora está destinada, le han robado la herencia y han pasado cosas tan terribles, su pensamiento con relación a la abuela y la tía soltera cambian totalmente. Es una novela que nos va planteando la tragedia progresivamente y es una novela que plantea el problema femenino, de lo femenino en muchas circunstancias, de un modo absolutamente original. Ella pensaba de ella en la crisis del fastidio. Si yo le contara esto a mi amiga Cristina acerca de su abuela y su tía, ella se reiría muchísimo. Pero durante un mes entero he vivido presa dentro de mi amor propio como dentro de las 4 paredes viejas de esta casa. Quería que tú te imaginaras las maravillas de mi existencia actual y recluida en mi doble prisión callaba. Hoy, poniendo a un lado toda fantasía de amor propio, te escribo porque no puedo callarme más tiempo. Y porque, como te he dicho ya, he descubierto últimamente que esto de vivir tapada, siendo tan bonita como soy, lejos de ser humillante y vulgar, parece por el contrario cosa de romance o de leyenda de princesa cautiva y falsa.
Progresivamente María Eugenia va a través del sentido de su mundo, la protagonista de la novela, de su mundo emocional, descubriendo su propia perspectiva y descubriendo la verdad, los valores que la acercarán humanamente a su tía y a su abuela, al comprender el entorno de sus circunstancias. Ello lo va entendiendo en contexto como las víctimas de ese tramado familiar y dolorosamente descubre también que esa será su propia circunstancia ligada a ese entorno. Víctimas y victimarios van diseñando la imagen general y nosotros lectores vamos descubriendo ese cuadro híbrido, complejo y terrible. Pero no todos son asaltantes censurables que despojan a los débiles. Encontraremos aquí personajes como el tío Pancho, que han preservado su sano sentido del humor y un equilibrio posado en ello, la ternura y el sentido de pertenencia afectivo, la riqueza emblemática de los entrecruzamientos de edades disímiles está presente con frecuencia en esta novela. Sí, porque ella en realidad termina estableciendo nexos con gente mayor, pero que está en otra parte mentalmente, y que ella va descubriendo que ellos han tenido que aprender a defenderse, porque de alguna manera todos han sido despojados y todos tienen un sentido del mundo, por lo menos estos a los que ella se acerca al que ella trae. Entonces, es una familia terrible donde el robo parece que es lo más fácil, despojar al otro que es además parte de tu familia, de lo que le toca. Y la pobreza es lo que va dejando a los personajes aislados y son los que más valen, son los que realmente son más sensibles y más inteligentes. Y eso nos lo está diciendo la novela entre líneas. El tío Pancho, el propio tío Pancho, poseedor de un sentido del humor consecuente en una historia de vida terrible, surgida del despojo que le ha hecho la familia. Ese tío Pancho va a ser de alguna manera su cómplice y su amigo, el más cercano. Un hecho tangencial en esta novela se pone de manifiesto y nos señala ubicaciones sociales. Esto fue todo lo que pude imprimir antes de venir. Pero lo puedo mandar para que ustedes lo publiquen. Porque no tenía para imprimir. Yo vivo en Valencia. Pero lo puedo conversar. Entonces, a mí me conmovió profundamente releer esta novela y de alguna manera vivenciar con más fuerza las clases que sobre esta novela di en la universidad durante 22 años, porque hoy, anoche, que estuve toda la noche releyéndola, como que la sentí mucho más y sentí lo que ella estaba planteando ya de otra manera. A mí me parece que es primera vez en Venezuela que se le hace un homenaje a Teresa de la Parra a este nivel, realmente lo es. Y yo fui profesora universitaria 22 años y se homenajeó a un gentío, escritores hombres. Y cuando se hablaba de escritora mujer se decía Teresa de la Parra, pero de ahí no pasaba. Es decir, el homenaje como tal, nunca. Y esta novela tiene una vigencia fundamental, realmente la sigue teniendo. Como decía en el texto, yo acabo de venir de la Feria del Libro de Colombia, en Bogotá, y revisé una serie de libros porque había unos estantes que uno podía sacar el libro, releer, donde planteaban estudios sobre lo que es el libro literario en el mundo. Y me encantó encontrar que muchos de ellos, lo que nombran de Venezuela es Ifigenia de Teresa de la Parra. La consideran un texto que sigue teniendo una vigencia como lenguaje fundamental, sigue siendo de algún modo un texto adelantado a su época. Y yo creo que adelantado hasta esta época. Se adelanta 100 años más. Sí, realmente. Entonces,
daban estadísticas, daban anotaciones y siempre volvían a nombrar el de Teresa de la Parra. Y eso lo vi en unos estantes que uno podía sacar el libro y ver, y donde había como contar, un contar cuántos ejemplares se publicaron de esto, de aquello, qué libros tuvieron más éxito en los últimos 10 años, etc. Y este libro se sigue leyendo en el exterior con mucha pasión y no está hoy día en nuestros programas literarios de la escuela, no lo está. Está Rómulo Gallegos y otra vez Rómulo Gallegos y otra vez Rómulo Gallegos, pero no está Teresa de la Parra. No existe, no lo han establecido como tal, es absolutamente pertinente. Entonces, yo pienso, me voy a convertir desde anoche, lo juramenté, en una cruzada de hacer leer a Teresa de la Parra. En campaña. Tiene que estar en los programas escolares, tiene que estar. Pero además hay que hacer, yo hago muchos talleres literarios para adolescentes. Teresa de la Parra, hay que leerla, es una gran escritora, merecía un reconocimiento en vida que no tuvo y se lo vamos a dar nosotros por todos los años venideros. Gracias, Laura. Disculpa, pasa que la emoción hizo que se me fuera de la mente los nombres de Gloria Caballero, Maribel Prieto y Flor Bella González, que son las compañeras que están aquí con nosotros, pero también están otras mujeres adicionales a las que están aquí con Laura acompañándonos en el panel. Primero está María Alcira Matute, que es una... Yo no soy adicional. No, adicional a todo esto. Eres parte de la campaña. Eres parte de la campaña, eres parte de todo esto. Sin María Alcira muchas veces no, digamos que en televisión hacer del libro un espacio de persistencia, de constancia, de estar dando, digamos, la batalla por la lectura. Bueno, no tiene que ser María Alcira Matute, con la librería mediática y con los programas de radio, que fue donde empezaste además. Realmente bienvenida María Alcira por estar aquí con nosotros. Está también con nosotros Graeldy Jiménez. Yo hablé de Tricolor y ahí está Graeldy Jiménez, ella es directora de recursos para el aprendizaje del Ministerio de Educación. Y con ella tenemos muchos planes con el Centro Nacional del Libro, con el Plan Nacional de Lectura, que muchas veces suena como una entelequia, suena como algo que es muy masivo. Es masivo y no es masivo. Es muchas cosas y es otras cosas también. Porque muchas veces pensamos que todo tiene que ser una sola metodología y no, son muchas las metodologías, son muchas las formas en que se expresan el Plan Nacional de Lectura y la promoción de los libros. Por eso que nosotros, hoy cuando veníamos para acá, cuando veníamos allá, porque claro, les decía que estábamos en movimiento y cuando llegamos de Bogotá, además con este feriado largo que nos hizo el 19 de abril, llegamos, ajá, y tenemos un libro de Ifigenia. Fíjense, no tenemos un libro de Ifigenia. Tenemos de archivo. Tenemos lo de Teresa de la Parra, de Memoria de Mamá Blanca. Pero el que vamos a presentar es Ifigenia. Y aquí, eso es una crítica que hacemos. Si estuviera aquí el ministro, la estuviera haciendo. Así que me voy a tomar la crítica y la autocrítica, como dicen, voy a hacer la autocrítica, porque bueno, como director de la plataforma del libro, Monte Ávila debió tener una edición especial de Ifigenia, pero bueno, estamos a tiempo, tenemos un centenario, el centenario se cumple todo el año, y además la lectura es todo el año, todos los días, a cada momento, y nos vamos a encontrar con todas estas sorpresas que se encuentra Laura, que se encuentran ellas agradecidas de una lectura que Laura está mostrándonos de la pertinencia de por qué hay que leer a Teresa de la Parra. Bueno, disculpen toda esta y los adicionales. Bueno, seguidamente, las palabras de Laura Antillano me hicieron recordar una carta de Teresa de la Parra, donde ella, a respuesta de las críticas que recibió Ifigenia, algunos las llamaron una novela perjudicial para la juventud,
Teresa de la Parra escribe una carta y dice, más bien, si ha calado tanto es porque las muchachas se ven reflejadas en esa obra. Y estoy seguro que las muchachas del 2024 se van a ver reflejadas también en ella. Estoy seguro que va a ser así. Seguidamente tiene la palabra la escritora y poeta Flor Bella González, con la temática Teresa de la Parra, narradora. Buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Es un espacio bellísimo, como decía la maestra Laura, para celebrar estos 100 años de Ifigenia. Voy a compartirles un texto. Tras las huellas de Teresa de la Parra. Si tuviera que esbozar brevemente qué hace perdurar una obra literaria, qué la lleva a estar vigente aún después de 100 años de su publicación, diría que es la conexión consciente que posee él o la creadora de vivir atentos al mundo que lo rodea. La escritora estadounidense Mary Oliver nos dice en uno de sus poemas: instrucciones para vivir una vida, prestar atención, asombrarse, contarlo. Teresa de la Parra fue, en su breve existencia, murió a los 46 años. Una mujer extremadamente sensible y atenta a su entorno para indagar, disfrutarlo, maravillarse, asombrarse, pero también cuestionarlo. Ana Teresa, la mujer, no se quedó allí solo contemplando, decidió entonces contarlo. Así emerge Teresa de la Parra, la narradora. A pesar de haber nacido en París, da sus primeros pasos como escritora en el país donde pasó toda su infancia, la tierra de su idioma materno, Venezuela. Nuestro país ha cautivado con su paisaje y las hazañas de su pueblo a hombres y mujeres durante siglos, siendo fuente de inspiración para la gestación de obras pictóricas y escritas. Artistas plásticos como Cabré y Reverón hallaron en la naturaleza de esta tierra una fuente inagotable de inspiración. También los escritores y escritoras como Rómulo Gallegos, Enrique Bernardo Núñez, Ida Granco y Teresa de la Parra tenían en común esa pasión por el país, ese afán por contemplar y explorar con el arte el latir del alma americana. De la Parra utilizó ya por primera vez su seudónimo Frufru y empezó a publicar a la edad de 26 años en las páginas del Universal, también en revistas, Lectura Semanal de José Rafael Pocaterra y Actualidades de Rómulo Gallegos. Estos cuentos, al comienzo, eran de estilo fantásticos. En 1923 obtiene el premio extraordinario en el concurso El Cuento Nacional del diario El Luchador con la Mamá X. Quisiera detenerme acá en este cuento, que magistralmente incluye en Ifigenia como 6º capítulo. En Mamá X quizás dio origen a la novela de Ifigenia. En él, María Eugenia, luego de recibir una decepcionante carta de su amiga, decide narrarnos cómo surgió la amistad desde la infancia entre ella y esa amiga de París, Cristina Iturbe. Es factible pensar que a partir de la Mamá X, Teresa de la Parra presintió su primera novela y para ello decidió tomar de la mano a la protagonista e internarse a escribir.
Confiesa Teresa de la Parra en una de sus cartas que casi toda su novela de Ifigenia fue escrita en Macuto, en una vieja casa que era de los Guzmán. Allí, bajo el silencio marino y el calor tropical, dibujaba a nuestra escritora con palabras su novela, intentando, como dijo Irene Vallejo, salvar lo fugaz. Reverón nace el mismo año que Teresa de la Parra y también se muda a Macuto a explorar su creatividad en la plástica, pero lo hace 2 años antes, en 1921. Reverón construye el Castillete con sus propias manos en una loma frente al mar y se queda a vivir nunca más, y se queda allí a vivir, nunca más saldría de Venezuela. Al contrario de Teresa, que se iría a vivir a París y no regresaría jamás a su tierra. Pasaría la autora varios años de convalecencia por tuberculosis en sanatorios entre España, París y Suiza. Desde allí añoraría hasta su último aliento a su tierra caribeña. Y cito: desde que estoy enferma, esclava de las nieves, no hago sino pensar en Caracas con una dulzura infinita. Leyendo de Bolívar y de Venezuela, quisiera como Simón Rodríguez irme a pie por el trópico con los libros y una hamaca a recibir aire, a ver los árboles, el mar azul. Teresa de la Parra nunca dejó de nostalgiar a su patria. El escritor Arturo Uslar Pietri cuenta en esta escena como parte de las últimas palabras o deseos que manifestó Teresa antes de fallecer. Cuando su compañera, la escritora cubana Lidia Cabrera, está preparando un poco de té y le pregunta si quiere tomar algo, Teresa le responde: no, yo tomaré una poquita de tierra. Se es escritora aún sin estar escribiendo. Tan solo el imaginar la posibilidad de una historia, a pesar de la agonía por su enfermedad, refleja cómo el alma de escritora en Teresa de la Parra la acompañó hasta sus últimos días. Sigo mi vida horizontal en esta cárcel blanca. Hace cuatro días que nieva sin cesar. Viajo mentalmente a Caracas. Qué ocasión tan extraordinaria para escribir un libro si tuviera una migajita de fe en mí misma, de aquella que tenía en Macuto en 1922. Bueno, seguidamente quisiera darle un reconocimiento a unos, digamos, que son también protagonistas de este acto el día de hoy, en el marco del Día Internacional del Libro, que son los jóvenes de la Unidad Educativa Nacional Luis Beltrán Prieto Figueroa, que les pido que se pongan de pie y démosle un fuerte aplauso a esta juventud que se interesa en la literatura venezolana. Su maestra es la guinda, la sorpresa es la guinda, ella se llama Teresa también, Teresa Camacho, que está presente el día de hoy. Seguidamente vamos a contar con las palabras de la docente, narradora, también escritora, la profesora Gloria Caballero. Buenas tardes. Agradecida con ustedes por permitirnos a Florbella González, a Maribel Prieto y a mí hablar de Teresa de la Parra. Además de eso, escoltadas por otra escritora, con quien coincidí también en Filben, Laura Antillano. No puedo pedir más, es un homenaje no solo a la escritora, sino a la mujer escritora. Cuando nos indicaron que era un conversatorio, traté de irme un poco más allá de las típicas estrategias de las aulas
y pensé que voy a hablar, que voy a comentar, porque esto es un diálogo después de todo. Si lo veía como una alocución, como una práctica discursiva, me iba a quedar atrapada en los conceptos y quería ir un poco más lejos. En principio porque comparto lo que dice Laura acerca de la vigencia y el gusto y regusto de leerla desde una dimensión afectiva. En efecto, cuando intenté buscar un tópico, pensé que lo más interesante sería irme por la imagen, más que por lo teórico, más que por esa erudición de la que fue Teresa de la Parra una cultora, porque además de ser una escritora, fue una intelectual, dualidad que no siempre se da en las artistas. Y creo que Ifigenia, siendo ficción, supera con creces el hecho de que está cargada de una intertextualidad que dialoga con el mundo entero. Y cuando hablo de esto, hablo de la pintura, la literatura, los movimientos artísticos. Si uno se intenta acercar al imaginario, que es el término que voy a emplear hoy para esto, si uno se intenta acercar, se da cuenta de que es una mirada enciclopédica. Y sin embargo, es una ficción y es una narración. Hoy quiero hablar de los imaginarios sociales. Los imaginarios sociales están constituidos desde siempre como unas representaciones de tipo cultural, de tipo universal, que guían o que le dan marco a las historias, a las pinturas, a la naturaleza, a todo lo que nos rodea. Y hay que leer en Ifigenia, y voy a hacer una inversión hoy, no solamente el hecho de que habló del sacrificio, sino que desde dónde lo habló, desde el mito, y desde cuál mito, de una narración griega. Y en ninguna parte, porque siempre se preguntan, ¿dónde está Ifigenia? Ifigenia es María Eugenia Alonso. Y nadie repara en eso y está leyendo también a una figura mítica, que, a diferencia de nuestra María Eugenia Alonso, va al sacrificio inconsciente. Y siempre digo, y por eso coloqué en el módulo que estamos trabajando en el seminario, Ifigenia del sacrificio a la redención, porque es un viaje, y ahí vamos con el primer imaginario, el viaje de María Eugenia Alonso, que regresa de un viaje de Europa, es hacia su conocimiento, es decir, es el viaje en el que ella pasa de una situación ilusoria de una heredera a una mujer despojada. Va haciendo todo ese camino de identificación con la abuela, con la tía, con el entorno femenino, con Mercedes, con todas las mujeres que la rodean, pero en realidad sí va al sacrificio, va a un matadero, vamos a decirlo así. Pero a diferencia de Ifigenia, va a un matadero con grados progresivos de autoconocimiento. Ella sí entiende y nos explica a las mujeres y a los hombres venezolanos, latinoamericanos y del mundo que se puede ir al matadero, pero que si se va despierto, entonces se genera un producto. Y ese producto, ¿qué es? La emancipación puede ser, pero en realidad yo pudiera decirles que se trata en todo caso de la identidad. Se ha pensado solo en la identidad femenina. Yo diría que podemos ir mucho más lejos y hablar de la identidad latinoamericana, del despertar hacia un mundo moderno, porque no es casual que estemos en 2024 y esto se haya escrito a principios de una etapa de modernidad en el mundo. El siglo XX, ¿qué fue? La puerta de camino hacia un mundo nuevo que el siglo XIX ya había escrito. Por eso esa explosión de modernidad. Y hemos iniciado el 2020,
todo este siglo lo hemos iniciado con el mismo espíritu, como con otro arranque de modernidad, ¿no? Entonces, entre la vigencia y el despertar de María Eugenia Alonso, quiero retomar el asunto de los imaginarios. Imaginario versus realidad. ¿Cuánto hay de realidad en esta obra? Bueno, pudieran hacerse estudios historiográficos y se puede situar contextualmente dónde está Ifigenia. Pero Teresa de la Parra, como narradora, lo que hace a la postre es presentarnos, en vez de un tratado sobre la casa, en vez de hablar del encierro, cómo lo vivió una mujer de ese siglo. En vez de hablarnos de cómo son las relaciones con las matriarcas de la familia, es más bien cómo se relaciona ella con el jardín de su tía. Cómo en vez de tener diálogos entre personajes, nos plantea un diario como una imagen profunda de direccionalidad hacia sí misma, pero hacia otro. Siempre he pensado que quien escribe un diario no lo escribe para sí. Es para que alguien de alguna manera lo encuentre, lo lea, es una confidencia en la que uno participa y cree además que se trata de un asunto privado. Esa estrategia de ella, escribir un diario, nos dice que ahí hay una imagen fundamental, ¿no? Y hay una imagen que sobresale. Explico, la imagen es un producto de lo estético, de lo que se mueve en la psique de todo escritor, de todo artista. Y el matrimonio, que es yo diría que sería como el castigo, la punición sería el matrimonio, yo lo reduzco a un aspecto fundamental también para mí, que sería que rastreáramos el ajuar de la novia. El ajuar de la novia, la manera como se expresa allí ese conjunto descriptivo, nos remite a los dos mitos esenciales de esta historia: Ifigenia, el sacrificio, y Narciso, la imagen. Estudiar, de hecho, hay ya un conjunto de tesis y trabajos doctorales que han abordado el asunto de la imagen como una mirada trascendente a la moda y a la figura. ¿Y por qué el espejo? Que es la imagen que quiero dejar ante todos aquí para el trabajo. El espejo sería entonces el lugar donde se ritualiza todo el proceso identitario del personaje. Frente al espejo y frente a la sociedad, que es el otro espejo, es donde María Eugenia Alonso comienza con una figura y termina despojándose y entregándose, por supuesto, aquí no sé si llamarlo patriarca o si llamarlo opresor o si llamarlo carcelero, no sé realmente qué nombre darle porque son imágenes también. Quiero cerrar con algo importante con respecto al rol masculino. Si bien es cierto que María Eugenia Alonso se encamina hacia una figura masculina, es dentro de la historia, quiero reivindicar la mención de Laura sobre Tío Pancho, porque él viene siendo su doble y es un ayudante masculino, si entráramos en el universo de los actantes. Siempre he creído esto. No importa quién es el opresor, no importa el género que pueda tener o quién sea. Lo importante en este caso, y lo que nos dice Teresa de la Parra, que no hay que tener un género específico para ser un opresor. Y que aquí hay un rescate en Tío Pancho, representado, por cierto, en el cine por nuestro Adriano González León, en la película de Iván Feo, que me recuerda el hecho de que los ayudantes de María Eugenia Alonso también son hombres. Ese hombre está allí. Hay hombres opresores y hay hombres también que la llevan hacia su desenlace luminoso. Cierro indicándoles pues que la lectura no puede ser estereotipada, no puede ser o no puede tender a que pensemos que los oponentes tienen un signo. No, sino que Teresa de la Parra nos brindó una ficción deliciosa donde la imagen nos dice, y repito,
que sí fue sacrificada, pero que al ser sacrificada en función de su propia conciencia, valió la pena para todos los que la leeríamos años después como personaje que sale de la ficción para volverse realidad y darle toda esa fuerza a mujeres y hombres que hoy reivindican y le dan a la mujer un papel preponderante y sobre todo un papel en igualdad y con equidad en el campo de la literatura y todas las demás disciplinas en las que nos desempeñamos. Muchas gracias. Piensen en la imagen más que en el concepto. Gracias. Muchas gracias a la profe Gloria Caballero. Seguidamente sigue las palabras la poeta, narradora, escritora Maribel Prieto. ¿Aló? Buenas tardes, buenos mediodías para todos y para todas. Gracias por estar allí y escucharnos. Gracias al viceministro y presidente del Centro Nacional del Libro, Raúl Casal, y a esta luminosidad de mediodía de América, en Laura Antillano, nuestra maestra, nuestra amiga, nuestra compañera, y a las compañeras del seminario, que estamos nosotras tres en el seminario, que nos ha integrado a ser cada una de nosotras Teresa de la Parra, conversar sobre su obra, y cada una de nosotros y de nosotras, con el grupo de los estudiantes y de las maestras y los maestros de las escuelas básicas y diversificadas, identificarnos con ese espejo que es Teresa de la Parra, como bien lo dijo Laura, tan vigente hoy en el 2024. Particularmente me he dedicado al estudio, a la lectura de este libro, que son las 3 conferencias de Teresa de la Parra que da en Colombia, específicamente en Bogotá, desde donde venimos, ¿no? De la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en 1930. Y coincide esta conferencia con unas curiosidades a propósito de la novela Ifigenia, que ya estaba siendo leída en Colombia, y de Teresa y de Memorias de Mama Blanca, que también estaba siendo leída en Colombia. Y cuando es Teresa invitada a esta conferencia, sale otra Teresa, que no es la narradora y que le hemos llamado la pluma contestataria en el seminario, pero también no solamente la pluma contestataria, sino la denuncia en la pluma contestataria. Porque la pluma contestataria podría atribuirse a un ejercicio de escritura, pero la contestación, y valga el verbo sustantivado, o la contestación, es decir, la denuncia en esa pluma, equivale además a enunciar otros aspectos que no están en la novela o que no están en sus novelas, pero que nacen de las novelas. Es decir, los ensayos de Teresa de la Parra que presenta en Colombia aprovecha la lectura de Ifigenia, aprovecha la lectura de Mama Blanca y la invitación, diría Teresa de la Parra, que me hacen unos amigos, y además estoy tan nerviosa, dice Teresa, que yo no sé qué venir a decirles aquí. Y estuve muchos días pensando, en lo que concluí, voy a hablar de las mujeres. Es decir, voy a hablar de las mujeres, porque si Ifigenia, dice Teresa, y Mama Blanca están identificadas con mis mujeres, con mi familia, con mi cultura, hay otras mujeres que la historia, digamos la historia oficial, entre comillas, que cerraba el siglo XIX y abría todo el imperio bélico con el cual abrió la Gran Guerra del siglo XX, habían otras mujeres que estaban allí desde 1492, que son las mujeres de la conquista, luego las mujeres en la colonia y luego, por supuesto, las mujeres de la independencia, de las cuales ya hay varios libros, y este libro que es fabuloso, ¿no? De Ana María Caula. Fíjense, entonces ella va a dar esas conferencias, pero antes de dar las conferencias, ella
puntualiza en sus conferencias de lo que va a hablar y la preocupación, porque ya en Colombia había un grupo de personas también, de lectores, no sabemos, escritores, colegas, etcétera, que estaban haciendo como una especie de burla de Ifigenia, es decir, una novela trivial, de señorita aburrida, con poca quizás argumentación de la novela que venía en la historia del siglo XIX, que es la novela francesa. Ella además que se cultiva con esas novelas que son Flaubert, Madame Bovary, que es la novela de Stendhal, que es Rojo y Negro, o también la novela, bueno, Les Miserables, Los Miserables de Víctor Hugo. Sí, todo ese mundo además revolucionario que se gesta en Francia, específicamente en 1789, con la implosión de la Revolución Francesa, y que de esa fuente bebe también Teresa de la Parra, porque también en esa Revolución Francesa se quedaron mujeres fuera del tintero. Bueno, una de ellas que terminó en la horca fue Olimpia de Guer, que ella además fue promotora de la Revolución Francesa, de ese proceso emancipatorio, y que termina deslastrada, desdichada. De alguna manera, esta imagen, más la imagen, por supuesto, que han dicho las compañeras, la imagen griega muy importante, toda esa cultura, esa lectura del mundo antiguo, del mundo griego, del mundo moderno, que lleva a Teresa de la Parra a identificarse en una variable intelectual o cultural, lo que nosotros entendemos, que llamamos históricamente, quizás un criollismo, pero un modernismo también, en la fuente y en la usanza, como el primer modernista, como que conocemos en el ensayo Nuestra América de José Martí, bueno, obviamente en la poesía Rubén Darío. Pero fíjense que todos estos aspectos están en Teresa, todos estos aspectos están en su obra, y es donde se visibilizan en una conferencia porque le dan cancha para que ella pueda decir lo que ella quiera. Y lo que ella quiere es hablar del rol, que es este que está aquí, que tiene título, La influencia de las mujeres en la formación del alma americana. Les leo un pequeño texto. Y aquí vamos a conectar con lo que decía la maestra Laura, que era la vigencia. Imagínense que esto lo dijo en 1930. La crisis por las que atraviesan hoy las mujeres no se cura predicando la sumisión, la sumisión, la sumisión, como se hacía en los tiempos en que en la vida mansa podía encerrarse toda dentro de las puertas de la casa. ¿Cuál casa? La casa de Ifigenia, la casa de la novela, la casa del país y la casa política del Estado. Es decir, encerrada dentro de un gobierno que era de Juan Vicente Gómez, cercada políticamente, pero además no solamente políticamente, como estuvo cercado del país por 35 años, sino que políticamente, donde había un rol específico para la mujer y un rol específico para el hombre. El de la mujer en los patios, casas parecidas a estas, ¿verdad? Digamos, de las mujeres de la sociedad caraqueña a la cual perteneció Teresa de la Parra. Entonces dice un poco más. Dicen que para que la mujer sea fuerte, este es el preámbulo de la conferencia, para que la mujer sea fuerte, sana y verdaderamente limpia de hipocresía, no se le debe sojuzgar frente a la nueva vida. Al contrario, debe ser libre ante sí misma, consciente de los peligros y de las responsabilidades, útil a la sociedad. Aunque no sea madre de familia, Teresa no lo fue. E independiente pecuniariamente, fue arruinada por su trabajo y su colaboración junto al hombre, ni dueño ni enemigo. Y aquí yo hago un paréntesis en el tema del feminismo, porque además ella se identifica que ella es una feminista a medias, moderada es la palabra de Teresa. Yo soy una feminista moderada. En ese momento histórico estaba que la mujer que hacía el sufragio, que si votaba, ya lo pone allí como en tela de juicio. Dice, ¿para qué ocuparnos de los oficios de los hombres si ya ellos con guerrear y encargarse de decidir, para que nosotros nos vamos a preocupar en ello?
La preocupación de Teresa entonces era que la mujer pensara más que actuara en el tema de la guerra o en el tema, que también actuó por supuesto en letrillas, en cantos, en canciones, en poemas, en versos, en canciones de cuna. Ahí está la escritura de nuestra mujer de la independencia y de la colonia. Entonces, para resumir brevemente, este hermoso, maravilloso libro que estamos leyendo y que invito a seguir leyendo, tiene 3 conferencias. ¿Qué hace Teresa de la Parra en estas 3 conferencias? Identifica el rol de la mujer y siempre la vamos a ver, la vamos a situar entre una y otra posición. Por ejemplo, para el caso de que Teresa, cuando habla de la colonia, reivindica la conquista, reivindica a la reina Isabel, que antes de morir dijo: mis pobrecitos indios que tengo de aquel lado de América, cuídenlos y que estén protegidos por el halo y la mano de Dios, etc. Se nos muestra una reina que fue invasora, lo sabemos, pero nos muestra la otra parte de esa mujer. Nos muestra la esencia de lo que es esa mujer y la responsabilidad que le tocó vivir en ese momento histórico. Porque si nosotros vemos solamente la historia oficial, vemos que fue la reina Isabel la que comandó a Colón, la que comandó, la que pagó. Pero había otras cosas, otras particularidades, y así como velas de ella, velas de la Malinche, que es nuestra india, que se casa además con un conquistador y que es expulsada de su propia cultura, y que en el ideario mexicano, nosotros en el ideario continental latinoamericano, la Malinche es sinónimo de traición. Una persona que le digan una Malinche, una traidora. O sea, esa es la historia oficial de Doña Marina. Pero la otra historia, que fue diplomática, que fue además traductora entre las lenguas aborígenes y la lengua castellana, eso quedó tapado, quedó borrado. Más la historia personal, sin cliché, lo cuenta Teresa de la Parra. Es decir, la Malinche fue botada de su grupo étnico, fue expulsada por su mamá. Eso no lo cuentan, solamente cuentan la parte de la traición hacia los de ella. Y así hace también la historia en Perú, con la madre, doña Isabel también, con la madre de el Inca Garcilaso de la Vega, gran escritor que pasó sus primeros 9 años de infancia, los pasa también, los convive en la cultura peruana, y no es coincidencia que son los primeros también 9 años que pasa Teresa de la Parra entre Caracas y la Guaira, entre Caracas y la Hacienda. Entonces son como relaciones, concomitancias que va haciendo la misma Teresa, los va haciendo en momentos históricos diferentes. Luego llega la colonia y es cuando precisa además cómo las monjas, las carmelitas, que todavía están aquí en la esquina cerca de la Plaza Bolívar, las carmelitas escribían, cómo la usanza también recuerda y retoma a la gran escritora Sor Juana Inés de la Cruz, cuando escribe por encargo, cuando además escribe, cuando las monjas además se convierten en monjas para ser escritoras. Es decir, que el oficio de escritor, ese oficio del cual nos hablaba Casal en su presentación, ese oficio de escritor estaba delegado, igual que la poesía, para el hombre. No es que la mujer no escribía, no, sí escribía, lo que pasa es que socialmente no estaba permitido una mujer ni escritora y mucho menos luego universitarios, que las universidades existen desde el medioevo. Y cierra con la impronta maravillosa en estas 3 conferencias, que es la independencia. La independencia, además, donde ella, cuando dice, además lo vemos en su texto, influencia en la formación del alma americana, aclara y dice: digo americano, y seguro que en Colombia se irán a quejar, que no digo iberoamericano, latinoamericano, que no les pongo los otros. Y dice que tiene tantos padres América, así nuestra Diala tiene tantos padres, que es mejor decir América. Y americana no es nada más que una influencia directa de Bolívar y de José Martí en el siglo XIX. Ya Bolívar dice: la patria es América. Ella tiene relaciones familiares con la familia Sublet,
pero ahí están los cuentos de la abuela, de la tatarabuela, de todos digamos, los entretelones de la guerra de independencia, pero además de ello es una también gran lectora. ¿Qué escribe Bolívar? La patria es América. ¿Qué escribe luego José Martí? Nuestra América. ¿Qué escribe Teresa de la Parra como legado? Entonces, el alma americana, la formación del alma americana en las mujeres. Cierra, por supuesto, con la impronta de mujeres en Colombia, con la impronta de mujeres en Venezuela y, por supuesto, nuestra máxima, digamos, representante, Manuelita Sáenz, y todo su esfuerzo en la independencia venezolana, no solamente de la escritura, sino además como mujer, como generala, no por un regalo de amor de Simón Bolívar, sino por un merecimiento propio, y en ese merecimiento propio es que nosotras y nosotros debemos seguir leyendo a Teresa de la Parra para cerrar, digo, que nos hace ser merecedoras de un conocimiento y de una cultura que es propia, que es nuestra, y que cada día más, y con esta vigencia que tenemos, porque estamos igualitas que en 1930, con algunas modificaciones del camino, y por supuesto algunas modificaciones que solamente y únicamente se dan en un proceso revolucionario, no se da en otros espacios. Que por cierto, disculpen, ya voy a cerrar, uno de los países que me llama mucho la atención de este texto, uno de los países que ella hace una comparación entre cómo es la vida en Nueva York, cómo es la vida en París, bastante aburrida, Nueva York llena de bullicio, y cómo es la vida en Cuba a principios del siglo XX, donde se ve que la mujer es independiente y trabaja junto con el hombre. Es decir, ya había allí además un proceso revolucionario, obviamente una formación del hombre y la mujer cubana, producto por supuesto de toda la lectura y del proyecto político martiano, pues el proyecto político de José Martí, la independencia de Cuba. Así que esas identificaciones de estos tres países también las identifica en América, en otros tres países, toma México, Cuba, Nueva York, Perú, no lo visita, pero sí Centroamérica, para identificar, para sacar esa mujer que está allí, que está oculta, que está tras el manto, que está velada, y que además va a ser en Teresa de la Parra la voz de ella misma para identificarse con esas mujeres en esa tragedia griega que es Ifigenia. Muchísimas gracias. Bueno, el conversatorio para más. Muchísimas gracias, profesora Maribel Prieto. Vaya que sí fue contestataria la pluma de Teresa de la Parra. Y en esta parte del día de hoy vamos a abrir la ronda de intervenciones. Si quieren, desean hacer algunas intervenciones, algunos aportes, opiniones, aquí están los panelistas para contestarlas e intercambiar allí información. A ver, bienvenida a la derecho de palabra. Los muchachos, creo que dijeron, alguien alzó la mano. Muy buenas tardes a todos los presentes, viceministros, maestras. Mi nombre es Argeni David González, tengo 15 años de edad, proveniente de la institución Armando Castillo Plaza, Buenavista, también perteneciente a Curiosidad del Teatro Estudio, y quiero recalcar algo muy importante de la maestra Teresa. Ella, sin lugar a dudas, ha sido un referente no venezolano, no europeo ni no universal. Ya se extendió a otros ámbitos que sobrepasan ya la frontera mundial. Sin lugar a dudas, esta maestra ha sido una defensora, no solamente del libro de la mujer, sino de todos los derechos de la humanidad. Y sin lugar a duda, hay que seguir homenajeando a nuestra maestra, hay que seguir luchando por el libro en Venezuela, y aunque yo no haya tenido la oportunidad de tener el honor de poder interactuar o conocer un libro de la maestra Parra, conozco Memoria de Mama Blanca, un libro hermosísimo de la maestra, si tuve la oportunidad de leerlo, pero no he tenido otra interacción. Y eso hay que rescatarlo, porque muchas instituciones académicas en la República Bolivariana de Venezuela cuentan con una biblioteca. Pero en esa biblioteca se encuentran libros que no son de interés para nuestros jóvenes. Y sin lugar a duda tenemos que reformar un poco la educación a nivel de libros. Hay que seguir rescatando el libro físico, no solamente digital. Porque el libro físico es una herramienta que nos sirve no solamente para el presente, sino para el futuro. Y sin lugar a dudas, viceministro, le pido el favor de que nos apoye a todos los jóvenes venezolanos para seguir impulsando nuevas iniciativas, para seguir fomentando el libro aquí en Venezuela. De verdad, muchas gracias y espero que la maestra Teresa siga siendo reconocida no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial y a nivel universal. Muchas gracias.
Excelente. 15 años. Felicitaciones.